¿Qué tal? ¿Cómo les va todo? Buenos días. Buenos días, Alameda. Qué bueno es estar juntos en esta mañana. Como recién decía hace un ratito atrás también Fabián, bienvenido a todos. Bienvenidos a los que vienen cada fin de semana. Bienvenidos a aquellos que hacía un rato que no nos veíamos, ¿no? Inclusive a mí, que estaba medio desaparecido. Y bienvenido muy en especial a vos, que quizás estás aquí acompañándonos en este fin de semana por primera vez aquí en la Alameda. Nos encanta que estés aquí y ha sido nuestra oración, es nuestra oración, de que puedas encontrar hoy una palabra de Dios que pueda darte fuerzas para seguir adelante, cualquiera sea las batallas de tu vida en la cual te encuentres. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo andamos en el fútbol? Sobreviviendo por ahora, ¿no? Sobreviviendo. Ya casi estamos en la mitad del Mundial, ¿no es cierto? Así que ya sabemos qué es lo que viene de ahora en adelante. De ahora en adelante lo que viene es la muerte súbita. Es así. Lo que va a ocurrir de ahora en adelante es la muerte súbita. Puede ser que ocurra el martes, puede ser que ocurra así, puede ocurrir en cualquier momento. Pregúntele a la gente de Brasil si no puede ocurrir el martes. Puede ocurrir el martes, puede ocurrir en cuartos, puede ocurrir en semifinal, puede ocurrir en la misma final, o puede ocurrir incluso si salimos campeones. Porque yo de la muerte súbita que estoy hablando no es de la que le puede pasar a los muchachos que están en Brasil. Tu muerte súbita estoy hablando. Y la muerte súbita, en tu caso y en mi caso, yo me refiero a ese fenómeno que ocurre cuando de pronto el Mundial se terminó. Es así, crack, de pronto se terminó y despertamos como de un sueño en el cual estuvimos sumergidos en los últimos 30 días y descubrimos que todo el mundo quedó exactamente donde lo dejamos hace 30 días. Es decir, de pronto descubrís que en tu casa hay unos seres que se mueven, son tus hijos. Y una mujer que te mira, y esa es tu esposa, claro, es claro que la dejé hace 30 días por ahí vaya a saber dónde, que tu negocio quedó exactamente en el mismo lugar donde lo dejaste hace 30 días, que tus estudios, sí, todos esos libros que supuestamente tendrías que haber leído a lo largo de estas últimas semanas y no leíste, están ahí exactamente donde los dejaste hace 30 días. Es decir, que ha pasado el tiempo y tu vida quedó paralizada en el tiempo y de pronto te cae la ficha en ese momento y eso llamo la muerte súbita. Cuando de pronto despertamos a la realidad de que mientras la pelotita se movía en Brasil, tu vida aquí y ahora estuvieron pasando cosas, o al revés, cuando debieron haber estado pasando cosas, en realidad no pasó nada. Es por eso que como iglesia estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título 7 rivales de una familia ganadora. Es decir, queremos que los muchachos ya en Brasil jueguen 7 partidos, ¿sí o no? Si juegan 7 partidos, por lo menos a la final llegan. Y nosotros queremos que mientras los muchachos hacen lo suyo ya en Brasil, nosotros comprendamos que hay una copa más importante que se juega. Y que no se juega en Brasil, sino que se juega aquí, en nuestra casa, y jugás de local. Y tiene que ver con lo que está pasando en tu familia, tiene que ver con lo que está pasando en tus relaciones más importantes. Por eso queremos estar despiertos para juntos librar esta batalla. ¿Cuáles son esos rivales que pueden derrotar a nuestra familia y derrotar a nuestras relaciones más importantes? Ya hemos hablado de la pereza, hemos hablado de la mentira y hoy vamos a hablar del desánimo, del desaliento, de esa sensación que uno tiene en la cual dice quiere bajar los brazos y decir, listo, se terminó, no hay más nada que hacer. Y esa es la sensación que uno a veces siente cuando se habla de tu familia. No, mi familia no tiene remedio. Todos soñamos con una familia, soñamos con que nuestras relaciones importantes iban a ser de una manera. Y no sabemos por qué, ni en qué vuelta de qué esquina. Nuestra familia empezó a dirigirse en una dirección totalmente opuesta, diferente a lo que soñábamos. El desamor, el maltrato, la apatía, la indiferencia, la soledad. Porque uno puede estar solo aun cuando viva con mucha gente. Empiezan a cobrarse tu corazón. Y eso duele.
No hay cosa que duela más que cuando nuestras relaciones más importantes resultan ser totalmente lo opuesto a lo que esperábamos. Eso duele. Ahora, si al dolor le sumamos desesperanza, eso se transforma en algo peor. Eso se transforma en angustia. Es decir, cuando el dolor de saber que las cosas está todo mal, le sumamos la desesperanza de no ver salida a la situación, porque intentamos una cosa, intentamos otra cosa y ya intentamos todo. Y después de haberlo intentado todo, nuestra mente empieza a convencerse de que tal vez quizás esto no tiene remedio. Esto es así, es lo que hay y con esto habrá que vivir. No solamente que todo está mal, sino que delante tuyo hay un muro y no hay manera de franquear ese muro. No hay solución, no tiene solución. Y cuando al dolor le sumamos desesperanza, eso se transforma en angustia. Y el mensaje de hoy es para todos aquellos que sienten angustia. La angustia de ver que sus relaciones más importantes no van ni para atrás ni para adelante. De que está todo mal, pero lo peor, no hay ni la más mínima evidencia de que algo pueda mejorar. No hay manera, es un callejón sin salida. Lo que algún día fue tu hogar, hoy es una celda en la cual pareciera que estás condenado a vivir, sin remedio, sin arreglo, sin reparación y sin solución. Para todos aquellos que quizás llegamos con esto en nuestro corazón, Dios tiene una palabra. Y esa palabra está en el Salmo 34, versículo 18 al 19, y dice así: El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuánto mal le sufra, el Señor lo rescatará. Y esta es la palabra. Quiero que la leas conmigo. ¿La leemos juntos? El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Y esta es tu palabra, con que vos veas que tus relaciones más importantes han llegado a un callejón sin salida, que parece que eso ya no tiene solución, es lo que hay, habrá que aprender a vivir con esto. No sé si puedo vivir con esto. Dios dice que donde no hay ninguna salida, Él abre una salida. No está dicha la última palabra hasta que no has escuchado la palabra de Dios. Y Él todavía tiene algo para decirte. En medio de tu angustia, en el momento en el cual estás, Dios quiere hoy, en esta mañana, abrir un camino nuevo donde parece que no hay ninguno. ¿Cómo vencer el desánimo de lo irremediable? El desánimo es un rival terrible, terrorífico de tu familia. Cuando decís, yo sé que está todo mal, pero pastor, ni siquiera quiero escuchar mensajes acerca del asunto porque ya está, es así. Nada va a cambiar, nada se va a solucionar, nadie va a cambiar. Todos tenemos problemas y ya demostramos que no sabemos cómo ser mejor personas. ¿Cómo superar ese desaliento que lo único que va a hacer es estancarte y atorarte y encarcelarte a una condena de por vida, de angustia en tu vida? ¿Cómo salir adelante de eso? Hay una historia en la Biblia que es la que quizás nos ilumine en este camino, y es la historia de una familia disfuncional, enferma. Una familia de personas que amaban a Dios, pero cometieron errores. Casi como los que estamos aquí, nadie estaríamos aquí si no amáramos a Dios, ¿no es cierto? Pero cometimos errores, y los errores se pagan. Una familia que después de todo lo que pasó, ya no encontraba la vuelta de cómo salir adelante. Esta familia, su relato se encuentra en el Antiguo Testamento, más específicamente en el libro de Samuel. De hecho, es la familia de Samuel. Y se trataba de un hombre que se llamaba Elcaná,
que se casó con una mujer que se llamaba Ana, y allí comienza la historia. Vamos a leerla. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 8. Y dice así: Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas una porción de lo que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había estéril. Y cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Nadie la estaba pasando bien en esa familia, me parece, ¿no? Nadie la estaba pasando bien. Y parecía que se habían metido en una situación que ya no tenía solución. Ni para Elcaná, ni para Ana, ni para Penina, ni para nadie. Estaban metidos en un lío donde todos estaban sufriendo, donde nadie la estaba pasando bien y donde parecía que ya no tenía solución, ni vuelta atrás, ni retorno, ni remedio, ni sanidad, ni nada. ¿Habrá podido Dios resolver la historia de esta gente sufriendo? ¿Podrá Dios resolver la historia de tu familia, de tus relaciones más importantes? ¿Podrá Dios tomar una familia absolutamente disfuncional, donde todos están sufriendo, haciéndose daño los unos a los otros, y terminar con una historia de maltrato, de heridas, de soledad? Esta historia dice que la respuesta es sí. Elcaná era un hombre tratando de recuperar a su esposa. ¿Cuál es la profesión de Elcaná? Algunos dicen que es policía. Es cierto que cuando sus amigos lo veían venir le decían: ahí viene Elcaná, pero no era policía. Era levita. Los levitas eran una tribu del pueblo de Israel que no tenían propiedades. Cuando hicieron la distribución de las tierras, a los levitas no le dieron ninguna tierra. ¿Por qué? Porque los levitas, la heredad de los levitas, era el privilegio de servir en la presencia de Dios. Es decir, que todos los levitas tenían como tarea servir en el templo de Dios y en las cosas de Dios. De alguna manera, una especie de función sacerdotal la que ellos cumplían los levitas en medio de todo el pueblo. Elcaná y Ana debieran haber sido un matrimonio sacerdotal, un matrimonio dedicado a los propósitos de Dios y a iluminar con la verdad de Dios en un tiempo de enorme confusión. El tiempo que ocurre esto es uno de los tiempos de mayor confusión dentro del pueblo de Israel. Era el tiempo de los jueces, donde no había rey, ni se sabía bien claramente quién comandaba el pueblo. Por lo tanto, el texto de la Biblia que describe esta época es aquel que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que el pueblo de Dios agarraban y decían: bueno, esta parte de las Escrituras las vamos a obedecer, esta no tanto, esta sí, esta no. Cada uno hacía lo que quería. Y dentro de ese margen de abanico de posibilidades y de opciones, muchos israelitas lo que hacían es decir: bueno, si adoptamos algunos de los hábitos y de los costumbres de la cultura de los pueblos sin Dios, no hay problema, está todo bien. Un poco parecido al cristianismo de esta generación. Un cristianismo, un montón de personas que se consideran cristianas, cuando les pregunto: ¿usted es cristiano? Pero en cuanto a hacer lo que la Biblia dice, y tal vez a una, 2 o 3 cosas,
pero después no tiene ningún empacho en realidad en adoptar todas las costumbres, valores, convicciones, en realidad de esta sociedad y de esta cultura sin Dios. Claro que cuando uno pasa por alto el consejo de Dios y hace lo que se le da la regalada gana y no tiene problema en adoptar las culturas, las costumbres de un mundo sin Dios, eso tiene consecuencias y eso se paga. Elcaná se casó con Ana para descubrir que ella no podía tener hijos. Y eso en aquellos tiempos más que en estos era un tema bastante problemático. Y de alguna manera Elcaná, y probablemente con el consentimiento de Ana, como fue en el caso también de Abraham y Sara, eligieron encontrar la solución a la manera de la gente de su tiempo. Y hagamos lo que todo el mundo hace aquí en estos pueblos. Traigamos otra mujer a la casa. Y de pronto Elcaná, sabiendo que la Biblia dice claramente que el ideal de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer, es decir, la monogamia, ellos dijeron, bueno, pero aquí toda la gente en estos pueblos son polígamos, ¿y por qué nosotros no? Es una opción, se puede utilizar, utilicémosla. Y de pronto, Elcaná pasó de ser un hombre con una mujer a ser un hombre con 2 esposas. Y tuvo hijos. Lograron lo que querían. Pero lograron lo que querían con un precio que los estaba matando a todos ellos. Qué lío tener 2 mujeres, ¿no? Ya con tener una es un problema. Y usted diría, señora, y con tener un marido es suficiente también, ¿no? Fíjense que hoy en día la gente desobedece casi todo lo que la Biblia dice, pero esto no. Porque es de sentido común, ya con una es suficiente, ¿para qué tener 2? Ahora, de alguna manera, Elcaná se dio cuenta de que estaba pagando el precio mayor en este lío y en este error era Ana. La que la estaba pasando peor, la que estaba sufriendo más, era ella. Elcaná no era un mal hombre, un hombre devoto de Dios. De hecho, vemos que llevaba a su familia todos los años al santuario en Silo, y no solamente en este caso, probablemente en otros casos también. Un hombre devoto de Dios, un hombre que de alguna manera se dio cuenta que algo había fracasado, que algo se había hecho mal, y que quien estaba pagando la peor de las partes era su propia esposa. Por lo tanto, él trataba de alguna manera de compensar en ella, en Ana, lo que ella estaba sufriendo. Dice que cuando iban al santuario en Silo, le daba una porción a Penina y a todos sus hijos, pero a su esposa le daba una porción especial. Dice, ¿porción de qué? Es interesante, ¿no? Porque en la cultura, en las costumbres del pueblo de Dios en aquel tiempo, estos sacrificios, que eran sacrificios de paz, que eran entregados en el santuario, en aquel caso en el tabernáculo, porque todavía no estaba construido el templo, consistía en que las familias llevaban un corderito, y ese corderito le han presentado en el templo, era sacrificado, pero como era una ofrenda de paz, no una ofrenda por el pecado, una ofrenda de paz, lo que hacía el sacerdote es cocinar ese corderito y dárselo a la familia para que se lo coman. Es decir, en realidad tendían una mesa y hacían una gran comilona en la presencia de Dios. ¿Le gustaría que los cultos aquí fueran así? Se llenaría el templo, ¿no es cierto? Parece muy extraño, pero era la manera en que en aquel momento se hacían las cosas, ¿no? Por lo tanto, aquellas visitas al templo terminaban en una gran comida familiar. Ahora se da cuenta lo importante que era que Elcaná, a la hora de cortar el vacío, a la hora de cortar la costilla, ¿se da cuenta? A Penina de sus hijos le daba una porción, pero a Ana, ¿qué le daba? Lo más rico de todo le daba, ¿no? ¿Por qué él hacía esto? Porque él estaba tratando de compensar. Estaba trabajando, él se da cuenta que su esposa estaba herida. Y él estaba tratando de ayudarla a salir de ese lío en el cual estaba. Recién leímos que en el texto que decía que ella la amaba. Él la amaba, mejor dicho. La amaba a pesar de que era estéril. Y ese hombre la amaba profundamente. A pesar que muchos hombres de su generación se sentían muy molestos si una esposa no le daba hijos.
Pero aún sabiendo y entendiendo la limitación de su esposa, él la amaba. Yo creo que todos los hombres que estamos aquí, los esposos, deberíamos entender esto. Tenemos que aprender a amar a nuestras esposas a pesar de sus limitaciones. Ninguna de nuestras esposas son todo lo que nosotros teníamos en nuestro ideal. Ninguna de nuestras esposas es perfecta. Cada una de nuestras esposas tiene algún problema, algún tornillo flojo. Es así. Alguna cosa que no le sale bien. Pero pastor, ¿usted por qué no conoce a mi esposa? No, sí. Ninguna de nuestras esposas es perfecta y es brillante en todo. Tienen su área, su lugar, su zona peligrosa, su lado sin cocinar, no sé cómo decirlo, ¿no? Ahora, un hombre que ama bien es un hombre que ama a pesar de. Pero pastor, lo que pasa es que mi esposa hace esto y me falla en esto y me fracasa en ello y le agarra el rayo por este lado. Maravilloso, es tu esposa. Tenés que aprender a amarla a pesar de. No el día que sea perfecta. Tenés que aprender a amarla a pesar de que no es perfecta. Lo cual, ustedes saben claramente que esto es absolutamente recíproco, ¿no? Esa es la primera lección. La primera lección es que un milagro va a ocurrir en medio de una familia disfuncional. Si un milagro va a ocurrir en medio de una familia que parece que ya no tiene remedio, es que cuando vos crees que ya diste todo, la clave es seguir amando aunque pienses que ya diste todo. Pero yo ya di todo, ya no sé qué hacer con mi pareja, ya no sé qué hacer con mi esposa, ya no sé qué hacer con mi esposo, no sé cómo hacer para sacarlo de ahí donde está. Uno de los mandatos más difíciles para los maridos es el que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice así: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Y usted, señora, dirá, bueno, ¿qué es lo difícil de todo eso? Comprenderlas. ¿Cómo funciona? Porque de pronto el mundo, la mente y el alma de una mujer es tan diferente de un hombre. Y dice, ya no sé qué hacer. No la entiendo. Pero nuestro desafío es entenderlos. En el matrimonio, el amor verdadero consiste en hacer feliz al otro. Y en eso consiste el amor verdadero. No en encontrar esa persona, ese caballero azul, esa princesa que te haga feliz. El amor verdadero consiste en ser un caballero azul. El amor verdadero consiste en ser esa princesa capaz de cautivar y sanar el corazón de un hombre. El amor verdadero no consiste en recibir, el amor verdadero consiste en dar. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, el hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer con su esposo. Ahora, lo bravo es cuando te pasa como el Caná, que sentís que estás dando todo y nada es suficiente. ¿Qué quiere que le diga, pastor? Trato de atenderla, trato de cuidarla, trato de estar atento a sus detalles, trato de compensar lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó y no se puede volver atrás. Pero parece como que nada es suficiente. En el verso 8 que leímos recién de 1 Samuel, escuchamos la voz del Caná diciendo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¿Qué más tengo que hacer? Pastor, ya he dado todo. ¿Qué se puede hacer cuando uno supone que ya ha dado todo? Seguir amando, porque todavía no diste todo. Porque todavía tenés que seguir sembrando amor hasta que el milagro ocurra. Si estás en una familia disfuncional, la primera lección de esta historia es, alguien tiene que seguir amando. El Cana lo hizo. El Cana siguió amando a su esposa a pesar de y en contra de. Vista esta historia desde el lado de Ana, las cosas no estaban mejor, ¿no? Ana sin duda que era una esposa tratando de recuperar su alma. Una mujer
que había tenido un sueño, el sueño de ser parte de un matrimonio que juntos sirvan a Dios. Algunos comentaristas bíblicos piensan que Ana incluso era una profetisa, es decir, una mujer que había sido capacitada por Dios para un papel muy importante en su reino. Pero si Dios alguna vez había soñado con esa Ana, esta Ana no tenía nada que ver. Esta Ana se había transformado en otra Ana, en una Ana odiosa. Odiosa para ella misma y odiosa para los demás. Todas las tragedias traen un mensaje. Y yo a veces no sé qué es peor, la tragedia o el mensaje que incluye. Es decir, cada uno de los que estamos aquí a lo largo de nuestra vida hemos vivido tragedias, pérdidas, enfermedades, amputaciones, discapacidades, abandonos, maltratos, abusos, traumas. Y ninguna de esas cosas es agradable y solo el hecho de haber transitado por alguna de estas cosas ya es doloroso. Pero el peor es que el diablo se aprovecha en esos momentos en que el dolor golpea nuestra vida para además enviarnos un mensaje, una mentira para destruir. Y de pronto vos, de niño o de niña, experimentaste un abuso y eso fue grave. Pero si sos un hombre, debajo de ese abuso viene un mensaje que es peor. Y ese mensaje es: nunca más vas a ser un hombre. Y de pronto vos experimentaste un abandono de parte de tus padres en tu infancia, y esto ya es doloroso, pero peor es el mensaje que viene abajo. El mensaje que viene abajo es nadie te va a querer. Y de pronto cometiste un error grosero en tu vida, que quedó evidente, algo que te avergüenza, y ya ese ridículo o esa vergüenza ya es suficiente dolor, pero peor, tiene un mensaje abajo, y ese mensaje es que nunca vas a ser capaz de hacer feliz a nadie. Nunca vas a ser brillante en nada. Y yo a veces no sé qué es peor, el trauma o el mensaje que viene abajo. El diablo se ocupa de sembrar una mentira. Ana había experimentado un trauma enorme. De pronto se da cuenta: no podés tener hijos. Pero peor es el mensaje que viene abajo. Y mucho más fuerte en la sociedad que el tiempo. Una mujer que no puede tener hijos significa esto: sos una mala mujer. Algo malo hiciste, por algo será. Y Ana era una mujer tratando de recuperar su alma, sabiendo que fue una mujer que había nacido para ser una mujer brillante para Dios, pero en este momento se le transformó en otra cosa, porque dejó que sus heridas gobiernen su corazón. La Biblia llama a Penina, la otra mujer, su rival. Literalmente leímos así, decía recién, ¿no? Su rival, Penina. Y toda mujer tiene como rival la mujer que quiso ser y no pudo ser. Dios, ¿por qué le diste a esa mujer esas habilidades? ¿Me las hubiera dado a mí? ¿Cómo hubiera querido yo ser aquella otra mujer y no esta que soy? El problema de las heridas es cuando las heridas empiezan a controlar tu identidad y tu carácter. Y eso es lo que empezó a pasar en Ana. En el verso 7 que leímos recién, le dice que cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. ¿Qué sucedía? Lo mismo. No es que pasó una vez, pasaba siempre. Yo te decía que esos encuentros en el santuario se parecían más a una gran comida familiar. ¿Y acaso nuestras grandes comidas familiares no pasa siempre lo mismo? ¿No es el mismo cuento todas las Navidades, todos los cumpleaños, que uno pone la mesa y vienen todos los parientes y siempre pasa lo mismo, que viene aquel cuñado que siempre bebe un poquito más de la cuenta y empieza a decir pavadas, y entonces el otro salta y se empiezan a pelear y ya sabemos cómo empieza y cómo termina la historia. Que la otra empieza a llorar y que empieza a hacer la historieta, que uno se enoja y se levanta y se va. Parece como que todos los años pasa exactamente lo mismo. Bueno, a mí me da la impresión que es la historia, ¿no? Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Que Penina la atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar, y ni comer quería, y entonces, de pronto, Ana empieza a dejar que sus heridas
controlen su identidad. Y ya no es la Ana de antes, ahora es la atormentada, la enojada, la histérica, la descontrolada, y por un detalle al final de la historia, yo no sé, incluso la borrachita, la que bebía un poquito de más, la que hacía un escandalete, y todo terminaba con el escandalete de Ana. De pronto Ana ya no es la mujer que tenía que ser, se transforma en una mujer odiosa, para ella y para los demás. Ana se miraba al espejo y dice, esta no es la mujer que yo quise ser. 1 Samuel 1:8. Entonces Ana, su esposo, le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás? ¿Qué palabra aparece ahí? Resentida. ¿Acaso no soy para ti mejor que 10.000 hijos? Yo creo que esta frase es la que resume el lío en el cual Ana y Elcaná estaban y no sabían cómo salir. ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? El problema de los hombres, cuando vemos a nuestras mujeres sufrir, el error grave que cometemos, es personalizar el problema. De pronto, Elcaná se da cuenta que su esposa está esclavizada de sus propias heridas sin poder salir adelante de lo que las heridas han hecho con ella. Y en vez de ayudarla, personaliza el problema. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué es el asunto? ¿Acaso no soy yo? ¿No te das cuenta, Ana, que con todo este escandalete, que armás cada vez que venimos, lo único que haces es hacerme sentir mal a mí? Y cuando un hombre hace esa tontería, la tontería de ver a su esposa sufriendo y solamente pensar en, mira lo mal que me hace sentir a mí, entonces dejamos de ser la solución y pasamos a ser parte del problema. Porque nosotros no estamos ahí al lado de nuestras esposas cuando las vemos en su peor hora para victimizarnos, sino que estamos ahí al lado de nuestras esposas en su peor hora para salvarlas, para ayudarlas y para rescatarlas. Ahora, esta frase también resume del otro lado, y visto del otro lado, también el grave problema de Ana y de tantas mujeres. De mujeres que priorizan la maternidad por sobre su relación con su esposo. Que se enfocan en sus hijos, y se olvidan de que en realidad la persona más importante de tu casa, señora, no son tus hijos. La persona más importante de tu casa es tu esposo. Tu esposo estaba antes que tus hijos lleguen y tu esposo debiera quedarse después que tus hijos se vayan. Y tu tarea es que eso ocurra también, ¿no es cierto? Porque hay muchas mujeres que viven buena parte de su vida solamente para sus hijos, hasta que se van todos de la casa. Y cuando se van todos de la casa y la casa queda vacía, ellas se dan vuelta y ven a un tipo que está viviendo con ella. ¿Quién es ese? Es tu marido. Estuvo ahí siempre. Estuvo ahí siempre. Para aquellos que son parte de una familia disfuncional, para aquellos que a veces sentimos la angustia de que parece que estamos en un loquero que ya nunca se va a reparar, la segunda lección es no dejes que tu herida siga controlando tu identidad. Si sos esa Ana, o si sos un hombre que vive todo el tiempo justificándose porque a mí me pasó esto, a mí me hicieron aquello y por eso soy como soy y no puedo cambiar, ¿qué le voy a hacer? La historia no es así. La historia es que dejes de dejar que tus heridas sigan controlando tu identidad, porque que te sigan convirtiendo en la clase de persona en que te estás convirtiendo. Ya no te soporta nadie, ni vos mismo te soportás, ya no sos la persona que Dios quiso que fueses. Tu problema no son las circunstancias, no es lo que te robaron, no es lo que te quitaron, no es la enfermedad que te aconteció, no es la amputación que tuviste. Ese no es tu problema. El problema no son tus circunstancias. El problema es el lío que estás llevando dentro tu corazón. ¿Por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? Dice Santiago 4:1. ¿Será que en el fondo del alma tiene un ejército de malos deseos? Ese es el problema. Hay un lío dentro nuestro. Hay un campo de combate en nuestro corazón. Hay heridas abiertas
en nuestro corazón. Ana llevaba todo un ejército batallando dentro suyo, dentro de ella, y la estaba convirtiendo en la persona que no quería ser, en la atormentada, en la preocupada, en la enojada, en la resentida, en la histérica, en la que hace siempre el escandalete, en la insoportable, en la odiosa. Y tus heridas te están convirtiendo en eso, en la peor versión de vos mismo. Y es el momento de decirle, basta, no voy a seguir jugando este juego, no voy a dejar que mis heridas sigan controlando mi vida. Lo que pasó, pasó, bastante daño me hizo en el pasado para que me siga haciendo daño en el presente y para que termine arruinando mi futuro. Dice Efesios 4:31, saquen de su vida. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Sacar de tu vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Ya no quiero esto, ya no quiero ser este personaje. Ya no quiero ser este personaje odioso. Y se trata de sacar este lío que tenés dentro tuyo. ¿Por qué? Porque si no lo haces va a terminar reventando todo, vas a terminar reventando tu familia. Proverbios 11:29, el tonto que daña a su familia acabará perdiéndolo todo. No podés seguir jugando a este personaje histérico en tu propia casa sin que eso termine destruyendo tu propia familia. ¿Cómo se hace esto, no? ¿Cómo liberarse de esta batalla que llevas en tu interior? De emociones que no controlás y te convierte en tu peor versión. Quizás Ana nos muestra el camino. Dice en 1 Samuel capítulo 1:9 que una vez estando en Silo, una vez de las tantas, esa vez Ana dijo, hoy la historia no va a terminar como otras veces. No voy a ser la misma tonta de siempre, haciendo el mismo escándalo, terminando llorando, sin comer, sin poder disfrutar nada y siendo después sintiéndome peor por todas las macanas que hice. Esta vez la historia va a ser diferente. Y una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Angustia es la sensación que uno siente cuando parece que el dolor nunca se va a ir. Y ella decidió hacer algo con su angustia, lo que siempre tuvo que hacer, lo que hoy Dios quiere que hagas. Que corras a sus pies y se lo dejes a Él de una vez y por todas. La tercera lección es esta. Derrama tu angustia en la gracia de Dios. Hay dos opciones. O seguir vos en tu propia batalla personal, o de una vez por todas rendirte, levantar bandera blanca y entregarle todas tus heridas a Dios. Dice en el Salmo 55, verso 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Cada vez que iba Ana con Elcaná y su familia al santuario, era para que Ana vaya con todas sus cargas dentro suyo y se volviera con ellas otra vez a su casa. Volviera a acudir al santuario con sus cargas y volviera a llevárselas a sus casas. Y así una otra vez. Y yo creo que es un poco la historia de algunos de los que estamos aquí, que venimos cada domingo con nuestras cargas, las traemos, las sacamos a pasear al templo y las llevamos a casa otra vez. Pero Dios dice, basta de sacar a pasear tus cargas, es hora de que las traigas aquí y las dejes aquí de una vez por todas. De que de una vez por todas dejes tus cargas en la presencia de Dios. 1 Pedro 5, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda. ¿Cuánta dice ahí? Toda su ansiedad de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Ana pensaba que Dios lo había abandonado. De hecho, le va a hablar en esos términos. Pero Dios nunca había abandonado a Ana. Aun cuando ella y su esposo lo hubieran desobedecido y hubieran arruinado los planes originales que Él tenía para ellos.
El asunto es que podemos llamarle intuición, inspiración divina, pero hay algo que en ese día impulsó a Ana a persistir, a decir, en medio de la angustia de sentir que nada tenía solución, a creer que un milagro podía ocurrir. Y entonces, ¿qué ocurrió? Verso 9. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida, y nunca se cortará el cabello. Esto de no cortarse el cabello era uno de los signos de los hombres dedicados a Dios, llamados nazareos, que no bebían vino, por lo cual no podían ser mendocinos, y en segundo lugar, no se cortaban su cabello. De pronto, Ana siente la certeza de que esto puede tener una solución, y dice: Dios, si me das un hijo varón, antes de recibirlo yo te lo doy. ¿Se puede dar antes de recibir? Creo que sí, ¿se acuerda? Aprendimos esto unas semanas atrás. El secreto de aprender a dar antes de recibir. Y Ana le dice: Dios, yo te lo doy antes de recibirlo, pero creyendo que vos me lo vas a dar. El deseo de Ana, en realidad, era algo más que tener un hijo. Algo más que taparle la boca a Penina. Algo más que simplemente disfrutar la maternidad. El deseo de Ana era taparle la boca a sus enemigos del corazón. Aquellos que le decían: algún día pudiste ser una profetisa, una gran mujer de Dios, pero sos una mala mujer. Dice el verso 12 que como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Y ella estuvo no orando un minuto, no fue un telegrama que le envió a Dios. Dice que estuvo orando largo tiempo, hasta que fue consciente que le entregó a Dios todo lo que tenía en su corazón. Y sigue diciendo el verso 12 que como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, en este caso. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por, ¿qué cosa? Una mala mujer. He pasado todo este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y de pronto, este sacerdote, Elí, que no era el mejor de los sacerdotes, de alguna manera en sus labios Dios le responde a Ana y le dice: vete en paz, le respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y con esto Ana se despidió y se fue a comer. Y desde ese momento su semblante cambió. ¿Qué cambió? Su semblante. ¿Cambiaron sus circunstancias? No, eran las mismas de hasta hace 2 minutos atrás. ¿Es que acaso Penina desapareció y se fue? No, estaba ahí. ¿Es que acaso ahora estaba embarazada? No, tampoco. Pero su semblante cambió. Porque en esa oración ella libró una batalla con Dios. Y ella salió de esa oración con la certeza de que Dios ya iba a hacer algo. Y esa sola certeza era suficiente. Esta es la cuarta cosa que tenemos que aprender de esta historia. Si esto va a ocurrir en tu familia, si estás en una familia disfuncional, donde no sabemos cómo amarnos y vivir bien, y estás esperando un milagro, hace falta alguien que espere ese milagro, que crea en ese milagro. Ella decidió creer en Dios, salió con su semblante cambiado, no porque las circunstancias hubieran cambiado, salió con un semblante diferente porque ella ese día salió creyendo de que Dios algo iba a hacer, algo iba a ocurrir. La Biblia dice en Marcos 11:24. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo ¿cómo? Convencidos de que lo han recibido
y entonces lo que pidan será suyo. ¿Cuánto tiempo hay que orar por un asunto? ¿Cuán larga debiera ser una oración? A veces yo pienso que uno debe orar hasta este lugar, hasta encontrar la certeza de que ha encontrado la respuesta de Dios. Orar y decir, bueno, Dios, te pido esto y ojalá que se dé, esa clase de oración no funciona. La oración que trae el milagro de Dios es la oración de aquel que orando llega a la certeza, no de que tal vez Dios haga, de que Dios va a hacer. Y la oración efectiva es la oración de aquel que la hace convencido de que ya han recibido. Y entonces lo que pidan será tuyo. El verso 19 de 1 Samuel dice que al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Y luego Elcaná, que amaba a Ana, se unió a su esposa Ana. Y el Señor se acordó de ella. Y Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Ahora, esta historia tiene un detalle que no nos gusta tanto. ¿Cuál era el mayor deseo de Ana? Tener un hijo. Y se lo pidió a Dios. Pero en realidad Dios le iba a dar un hijo para que ella no lo tenga. Porque en su propio voto, ella había prometido que si Dios le daba un hijo varón, ella ese hijo se lo iba a dar a Dios. En términos muy estrictos, eso significaba que ella le iba a amamantar hasta el 3er año probablemente, y luego lo que iba a hacer es entregárselo al sacerdote para que en realidad el niño se críe, crezca, lejos de su mamá. Que se críe y crezca en el templo y pase a ser un niño para servir en el templo de Dios. Es interesante también notar de que evidentemente para que esto suceda solamente podía suceder si Elcaná estaba de acuerdo en que las cosas fueran así. Así como Elcaná y Ana quizás juntos consensuaron la idea de traer a Penina como un plan B, aquel día también quizás se pusieron de acuerdo en hacer esto, en decir que ese niño, el niño que tanto habían querido, se lo iban a dar a Dios. Y suena medio y hace ruido un poco esto, ¿no? Tanto lío para otra vez con las manos vacías. Es que probablemente lo más importante para Ana y para Elcaná era mucho más que tener hijos. Es ser ese matrimonio que alguna vez pudo ser. Un matrimonio sirviendo a los propósitos de Dios. Un matrimonio útil para el reino de Dios. Un matrimonio que brille en medio de la oscuridad. La quinta lección de esta historia: dedica tu familia a los propósitos de Dios. Hay algo mucho más importante que simplemente encontrar la paz en tu hogar y que tu hogar pase a ser un hogar de película. Mucho más importante que eso es lo siguiente: es que tu familia, que tu hogar sea lo que Dios quiso. Un faro encendido, una familia viviendo para los propósitos de Dios. Algo mucho más importante que simplemente tus hijos crezcan sanos y estudien y aprueben las materias y tengan un título universitario y lleguen a ser personas que tengan un gran bienestar. Hay algo más grande que eso. Es vivir para los propósitos de Dios. Cuando dejó de amamantarlo, dice 1 Samuel 1, 24 al 28, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo y presentaron el niño a Elí. Y dijo Ana a Elí, el sacerdote: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva estará dedicado a Él. Y entonces Elí se postró allí ante el Señor. Ese niño, llamado Samuel, habría de ser el hombre que habría de salvar a toda la nación. Y ellos comprendieron, Ana y Elcaná, que más importante que su deseo de ser padres era volver a ser ese matrimonio que puedan con Dios escribir historia y cambiar la historia. Claro que
hay promesa para aquellos que buscan primero a Dios. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y en el versículo 21 dice que el Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz, ¿qué? 3 hijos y 2 hijas. Y sus brazos no quedaron vacíos, sino llenos de hijos a los cuales abrazar, con los cuales poder celebrar con ellos la vida. En 2 Corintios 4:17 dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Muchos de los que estamos aquí hemos llegado a este lugar con una historia de angustia. Angustia es el dolor del desamor, de la soledad, del olvido, de la apatía, de la indiferencia, nuestras relaciones más importantes. Lo peor que te puede pasar es que hayas venido aquí a la casa de Dios solamente a sacar a pasear tu angustia. La trajiste y te la lleves otra vez. Estamos aquí, esta es casa de Dios. Y es la oportunidad de dejar que Dios abra un camino donde no lo hay. ¿Qué tenés que hacer? Como el Caná, seguir amando. Ya hice todo lo que se podía hacer, ya no sé qué hacer para solucionar mi familia. Seguí amando. Decidí aquí en este momento seguir amando. ¿Qué podés hacer? Lo que podés hacer es de una vez por todas dejar que esas heridas que te están transformando en una persona odiosa dejen de controlar tu vida. Deja de jugar el juego de la mentira en tu corazón. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer lo que hizo Ana, dirigirte allí a los pies de Dios y resolver esto con Él. Dios está aquí. Y es una oportunidad para que esta mañana sea tu mañana. Te invito a inclinar tu rostro donde quiera que estés. Yo te invito ahí a presentarte delante de Dios.